El océano se extendía como un manto negro bajo el resplandor plateado de la luna llena. Las olas rompían contra la orilla de New Smyrna Beach con un ritmo hipnótico, creando crestas de espuma fosforescente que brillaban en la oscuridad. Alejandro Vega, un chico de 16 años, hijo de inmigrantes mexicanos, contemplaba el horizonte con una mezcla de excitación y reverencia. Era su ritual mensual, una tradición que había comenzado hace poco más de un año con sus amigos, surfear bajo la luna llena. «Ale, vamos, ya casi es hora de volver», gritó Miguel desde la orilla, su voz apenas audible sobre el rugido del oleaje. Alejandro levantó la mano en señal de reconocimiento, pero no tenía intención de salir todavía. Las condiciones eran perfectas, olas de 1,5 metros, viento offshore que moldeaba perfectamente las crestas y la magnífica luz de la luna que bañaba todo con su brillo plateado. No podía desperdiciar una noche así. «Una más», respondió, aunque dudaba que sus amigos pudieran escucharlo a esa distancia. El grupo original de 5 se había reducido a solo 3. Carlos y Diana ya habían regresado a la playa, cansados después de 2 horas en el agua. Solo quedaban Miguel, Pablo y él, y ahora sus amigos también se rendían ante el cansancio. Alejandro los observó mientras caminaban hacia sus toallas, dejando huellas húmedas en la arena. No le importaba quedarse solo. De hecho, lo prefería así. El océano nocturno era un santuario personal, un lugar donde se sentía verdaderamente libre. Alejandro se sentó en su tabla, dejando que sus piernas colgaran en el agua tibia de Florida. A pesar de ser abril, la temperatura era agradable, especialmente para alguien acostumbrado a estas aguas durante todo el año. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el balanceo suave de las olas bajo su tabla. Cuando los abrió, vio formarse en el horizonte exactamente lo que estaba esperando: una ola perfecta. Comenzó a remar con fuerza, sincronizando sus movimientos con la aproximación de la ola. La adrenalina recorría su cuerpo mientras ganaba velocidad. Se puso de pie en un movimiento fluido que había perfeccionado con años de práctica, encontrando inmediatamente el equilibrio. La ola lo levantó, y por un momento glorioso, Alejandro sintió que volaba sobre la superficie del océano. Lo que no sabía era que no estaba solo en aquellas aguas oscuras. A 50 metros de distancia, un tiburón martillo de casi 3 metros de longitud nadaba en círculos lentos. Era una hembra adulta que había estado siguiendo un banco de peces hasta aguas más someras. New Smyrna Beach, apodada la capital mundial de los ataques de tiburones, era un corredor natural para varias especies de tiburones, especialmente durante sus migraciones estacionales. El tiburón martillo, con su característica cabeza en forma de T, poseía un sistema sensorial extraordinariamente sofisticado. Podía detectar los campos electromagnéticos generados por los movimientos musculares de sus presas, una habilidad que le permitía cazar incluso en la oscuridad más absoluta. Los biólogos marinos consideraban a los tiburones martillo menos agresivos hacia los humanos en comparación con otras especies como el toro o el tigre. Sin embargo, este espécimen en particular estaba hambriento. El banco de peces que había estado persiguiendo se había dispersado y ahora sus sentidos altamente desarrollados captaban nuevas vibraciones en el agua. En la orilla, Miguel encendió la linterna de su teléfono y la dirigió hacia el mar, tratando de localizar a su amigo. El haz de luz apenas alcanzaba más allá de las primeras olas, insuficiente para iluminar la figura de Alejandro, quien ahora se deslizaba elegantemente sobre la cresta de la ola. «Deberíamos llamarlo otra vez», sugirió Pablo, frotándose los brazos para combatir el frío que sentía después de salir del agua. «Ya conoces a Ale», respondió Miguel, con una mezcla de admiración y preocupación. «Siempre quiere ser el último en salir». Diana, envuelta en una toalla, se unió a ellos. «¿Todavía está ahí fuera? Mi padre me va a matar si llego más tarde». «Solo una ola más», dijo Miguel, repitiendo la promesa eterna de su amigo. «Eso dijo». En el agua, ajeno a las preocupaciones de sus amigos, Alejandro ejecutaba un giro perfecto en la parte superior de la ola. Su tabla cortaba la superficie como una extensión de su propio cuerpo. La sensación era indescriptible, una mezcla perfecta de adrenalina y paz. En momentos como este, comprendía por qué el surf se había convertido en algo tan esencial para su identidad. Sus padres habían emigrado de Puerto Vallarta cuando él tenía apenas 3 años. Aunque conservaba pocos recuerdos de México,
Su familia había mantenido viva la cultura, el idioma y las tradiciones. Cuando descubrió el surf a los 10 años, se convirtió en su forma de conectar con sus raíces, recordándole las historias que su padre le contaba sobre nadar en las aguas del Pacífico. Mexicano, el océano se había convertido en su segundo hogar, un vínculo tangible con una patria que apenas recordaba. La ola comenzaba a perder fuerza, y Alejandro calculó que solo le quedaban unos segundos más antes de que se disipara por completo. Decidió terminar con estilo. Se preparó para un aerial, una maniobra que había estado practicando durante meses. Flexionó las rodillas, listo para el impulso final. Fue en ese preciso instante cuando sintió algo extraño en el agua, una perturbación, un cambio en el flujo de la corriente que no encajaba con el patrón natural de la ola. Su instinto, afinado por innumerables horas en el mar, le gritó que algo no estaba bien. El tiburón martillo había detectado las vibraciones de Alejandro desde hacía varios minutos. La combinación del cuerpo del surfista moviéndose enérgicamente sobre la tabla y las salpicaduras del agua había creado un patrón de señales que el depredador asociaba con presas en dificultades. Impulsado por el hambre y la curiosidad, el tiburón cambió de dirección, nadando directamente hacia la fuente de aquellas vibraciones. Lo que ocurrió a continuación sucedió en cuestión de segundos, aunque para Alejandro pareció desarrollarse en cámara lenta. Primero, vio un movimiento bajo el agua, una sombra más oscura que se desplazaba con propósito entre las ya oscuras aguas. Después sintió un golpe violento en la parte inferior de su tabla, tan fuerte que casi lo hizo perder el equilibrio. Su corazón se aceleró instantáneamente, bombeando adrenalina a cada rincón de su cuerpo. «No, no, no», murmuró, reconociendo instintivamente el peligro. La tabla se sacudió nuevamente, esta vez con tanta fuerza que Alejandro salió disparado al agua. Cayó de costado, creando un fuerte chapoteo que resonó en la quietud nocturna. Por un segundo, se sumergió completamente, rodeado por la oscuridad del océano. El cordón de seguridad que ataba su tobillo a la tabla era su único vínculo con la superficie. Cuando emergió, jadeando por aire, su primer instinto fue buscar su tabla. La localizó a unos metros de distancia, todavía conectada a su tobillo por el leash. Comenzó a nadar hacia ella con brazadas desesperadas. Fue entonces cuando sintió el primer impacto. Como un tren de carga, el tiburón embistió contra su pierna derecha. La fuerza del golpe lo empujó nuevamente bajo el agua. No sintió dolor inmediatamente, solo una presión intensa y desconcertante. Su cerebro, inundado de adrenalina, tardó unos instantes en procesar lo que estaba ocurriendo. En la orilla, los amigos de Alejandro notaron algo extraño. La figura que habían estado siguiendo con la mirada desapareció repentinamente de la ola. ¿Vieron eso?, preguntó Diana dando un paso hacia adelante. Probablemente solo se cayó, respondió Pablo, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. Miguel entrecerró los ojos, tratando de penetrar la oscuridad. «No lo veo. ¿Dónde está?» «Bajo el agua». Alejandro luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. El tiburón, tras el primer impacto, había retrocedido momentáneamente, confundido por el sabor y la textura de lo que había mordido. Los tiburones martillo no consideran a los humanos como presas naturales, y muchos ataques son resultado de confusión o curiosidad. Sin embargo, una vez que atacan, el frenesí alimenticio puede tomar el control de su comportamiento. Alejandro salió nuevamente a la superficie, boqueando desesperadamente por aire. Ahora el dolor comenzaba a manifestarse, una sensación ardiente que se extendía desde su pantorrilla hasta el muslo. El agua a su alrededor empezaba a oscurecerse con su propia sangre. «Ayuda», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. «¡Ayuda!». Su voz atravesó la noche, llegando débilmente hasta la orilla. Miguel fue el primero en reaccionar. «Está en problemas», exclamó, dejando caer su toalla y corriendo hacia el agua. Pablo lo siguió inmediatamente, mientras Diana sacaba su teléfono con manos temblorosas para llamar al 911. En el agua, Alejandro luchaba por alcanzar su tabla. Sabía que salir del agua era su única oportunidad. Cada movimiento enviaba ondas de dolor intenso a través de su pierna herida, pero el miedo a un segundo ataque era más fuerte que el dolor. El tiburón, ahora completamente concentrado en el olor de la sangre que se dispersaba en el agua, regresó. Esta vez Alejandro lo vio venir. La inconfundible forma de T de su cabeza
cortando el agua como una máquina de guerra prehistórica. «¡No!», gritó, pateando frenéticamente con su pierna sana, tratando de crear distancia. El tiburón golpeó, nuevamente, esta vez aferrándose a su pantorrilla derecha con fuerza devastadora. Los dientes, diseñados para atrapar y desgarrar, se hundieron profundamente en la carne y el músculo. Alejandro gritó, un sonido primario de dolor y terror, que resonó sobre las olas. En un acto de pura supervivencia, comenzó a golpear frenéticamente la cabeza del tiburón con sus puños. Había escuchado que golpear a un tiburón en los ojos o en las branquias podía hacer que soltara a su presa. En ese momento no pensaba racionalmente, actuaba por puro instinto. Uno de sus golpes conectó con el ojo del tiburón, causando que el animal aflojara momentáneamente su mordida. Aprovechando ese instante, Alejandro se impulsó hacia atrás, liberando su pierna de las mandíbulas del depredador. El dolor era insoportable, pero la urgencia de sobrevivir superaba todo lo demás. Con un esfuerzo sobrehumano, logró subir a su tabla, tendido boca abajo sobre ella. La sangre fluía libremente de su pierna, tiñendo el agua a su alrededor. Comenzó a remar frenéticamente hacia la orilla con sus brazos, mientras su pierna herida colgaba inútilmente en el agua. Miguel y Pablo habían llegado hasta la rompiente, pero dudaban en adentrarse más en la oscuridad. «¡Ale!», gritó Miguel. «¡Estamos aquí!». El grito de su amigo le dio a Alejandro un nuevo impulso de energía. Podía verlos ahora, dos siluetas en el borde de las olas. Solo necesitaba llegar hasta ellos, solo unos metros más. Pero el tiburón no había terminado. Atraído por la estela de sangre, circunnavegó y se aproximó nuevamente, esta vez desde abajo. Alejandro sintió la presencia antes de verla, una sombra más oscura que la noche misma, acercándose a gran velocidad. En la orilla, Diana había logrado contactar con los servicios de emergencia. «Hay un ataque de tiburón en New Smyrna Beach», gritó al teléfono. «Mi amigo está herido, necesitamos una ambulancia y guardacostas». La operadora intentaba mantener la calma mientras recababa información. «¿Pueden ver a la víctima? ¿Está en el agua o ha logrado salir?» «Todavía está en el agua», respondió Diana, con lágrimas formándose en sus ojos. «Mis otros amigos están tratando de alcanzarlo, pero, oh Dios, hay sangre, puedo ver sangre en el agua». La noticia del ataque se transmitió rápidamente a través del sistema de emergencias. En cuestión de minutos, unidades de la patrulla costera, paramédicos y oficiales de la Policía Marítima de Florida fueron alertados. También se notificó al equipo de respuesta a ataques de tiburones del Departamento de Protección Ambiental de Florida, un grupo especializado en manejar este tipo de incidentes. En el agua, Alejandro sentía que sus fuerzas disminuían con cada segundo. La pérdida de sangre comenzaba a afectarlo, causando que su visión se nublara en los bordes. El frío se extendía por su cuerpo, a pesar de la temperatura relativamente cálida del agua. Reconocía los síntomas del shock, pero no podía hacer nada al respecto. Lo único que importaba era seguir remando. El tiburón emergió junto a Sintuset, su tabla, golpeándola lateralmente con tanta fuerza que Alejandro casi perdió el agarre. La criatura, ahora en un estado de frenesí alimenticio, mordió el borde de la tabla, arrancando un trozo de fibra de vidrio y espuma. «Ale, estamos aquí». La voz de Miguel sonaba más cerca ahora. «Sigue remando». Con un último esfuerzo desesperado, Alejandro empujó su tabla hacia adelante, cabalgando el impulso de una pequeña ola que lo acercó a la zona de rompiente. Miguel y Pablo se lanzaron hacia él, agarrando la punta de la tabla y tirando con todas sus fuerzas. Cuando el agua les llegaba a la cintura, finalmente pudieron ver la gravedad de la situación. La pierna derecha de Alejandro estaba severamente dañada, con múltiples laceraciones profundas desde el tobillo hasta el muslo. La sangre fluía libremente, creando remolinos escarlata en el agua agitada. «Oh Dios», murmuró Pablo, palideciendo ante la visión. «Tenemos que sacarlo», instó Miguel, manteniendo la compostura a pesar del horror que sentía. «Ayúdame a llevarlo a la orilla». Entre los dos, lograron arrastrar a Alejandro y su tabla fuera del agua. En la orilla, Diana esperaba con una toalla, que inmediatamente presionaron contra las heridas para intentar detener el sangrado. Alejandro apenas estaba consciente para este punto. Los sonidos a su alrededor se mezclaban en un zumbido indistinto. Veía las caras preocupadas de sus amigos, iluminadas intermitentemente por las linternas de sus teléfonos, pero parecían distantes, como vistos a través de un túnel largo y oscuro.
Estás a salvo, Ale, escuchó decir a Diana, aunque su voz sonaba extrañamente lejana. La ayuda viene en camino. Quédate con nosotros, por favor. En la distancia, las primeras sirenas comenzaban a sonar. La patrulla costera de Florida había despachado una unidad de respuesta rápida y una ambulancia se dirigía a toda velocidad hacia la playa. El tiempo era esencial. Cada minuto que pasaba disminuía las probabilidades de supervivencia de Alejandro. Miguel mantenía presión sobre las heridas, utilizando la toalla como un torniquete improvisado. Sus manos estaban cubiertas de sangre, pero no se permitía pensar en eso. Háblame, Ale, insistía. Mantente despierto, hermano. No cierres los ojos. Alejandro intentaba enfocar su mirada en el rostro de su amigo, pero resultaba cada vez más difícil. El dolor había dado paso a una extraña insensibilidad y sabía que eso no era buena señal. Quería decir algo, agradecer a sus amigos por arriesgar sus vidas para salvarlo, pero las palabras no llegaban a formarse. En el agua, a unos 200 metros de la orilla, el tiburón martillo continuaba nadando en círculos, atraído por el olor de la sangre, pero reticente a acercarse más a la costa. Eventualmente, siguiendo sus instintos depredadores, se alejó hacia aguas más profundas, desapareciendo en la oscuridad del océano nocturno de donde había emergido. Las luces de los vehículos de emergencia iluminaron la playa mientras los paramédicos corrían hacia el grupo de adolescentes. En cuestión de segundos, profesionales entrenados tomaron el control de la situación. 2 paramédicos comenzaron inmediatamente a trabajar en Alejandro, evaluando sus signos vitales y aplicando presión profesional a las heridas. Múltiples laceraciones profundas en la extremidad inferior derecha, informó uno de ellos por radio. Pérdida severa de sangre. El paciente está en shock hipovolémico. Necesitamos transporte aéreo urgente. Un oficial de la policía marítima se acercó a los amigos de Alejandro, apartándolos gentilmente para dar espacio a los paramédicos. ¿Pueden decirme exactamente qué pasó?, preguntó libreta en mano. Diana, quien parecía la más compuesta del grupo, asumió el papel de portavoz. Estábamos haciendo surf nocturno, como hacemos cada luna llena. Ale quiso quedarse para una última ola mientras nosotros salíamos. Lo vimos caer de la tabla y luego escuchamos sus gritos. ¿Vieron al tiburón?, preguntó el oficial. No directamente, respondió Miguel, mirando sus manos ensangrentadas con expresión ausente. Pero vimos algo grande moviéndose en el agua cerca de él. Y luego toda esa sangre. El oficial asintió tomando notas. ¿Qué tipo de tabla estaba usando? Su shortboard, respondió Pablo. Es azul con rayas amarillas en los bordes. El color podría haber sido un factor, murmuró el oficial, más para sí mismo que para los adolescentes. Los colores brillantes o contrastantes a veces atraían la atención de los tiburones, especialmente en condiciones de poca luz. Un segundo equipo de paramédicos se acercó a los 3 amigos, ofreciéndoles mantas térmicas y evaluando si también necesitaban atención. Aunque físicamente estaban ilesos, los signos de shock psicológico eran evidentes: temblores, palidez y, en el caso de Pablo, vómitos repentinos debido al estrés extremo. A lo lejos, el sonido distintivo de un helicóptero comenzó a hacerse audible. El hospital más cercano con capacidad para trauma nivel I estaba a 30 minutos por tierra, pero solo a 8 minutos por aire. Con la cantidad de sangre que había perdido Alejandro, esos minutos podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los paramédicos habían estabilizado a Alejandro lo mejor posible en las circunstancias. Le habían administrado fluidos intravenosos y aplicado vendajes de presión especializados para controlar la hemorragia. Una máscara de oxígeno cubría ahora su rostro y sus signos vitales, aunque débiles, se mantenían relativamente estables. El helicóptero médico aterrizó en un área despejada de la playa, levantando nubes de arena con el viento de sus rotores. Los paramédicos, junto con 2 oficiales de la policía marítima, trasladaron cuidadosamente a Alejandro en una camilla rígida hacia la aeronave. «Queremos ir con él», exclamó Diana cuando comprendió que se llevaban a su amigo. «Lo siento, pero no es posible», respondió firmemente uno de los oficiales. «El helicóptero solo puede llevar al paciente y al personal médico. Sus padres han sido notificados y se dirigirán directamente al hospital. Podemos llevarlos a ustedes también, pero tendrá que ser por tierra». Miguel, quien no había soltado la mano de Alejandro durante todo el proceso, finalmente tuvo que dejarlo ir. «Estaremos ahí pronto, hermano», prometió,
aunque no estaba seguro de que Alejandro pudiera oírlo. Las puertas del helicóptero se cerraron y la aeronave comenzó a elevarse, llevándose a Alejandro hacia el Hospital Memorial de Halifax en Daytona Beach, donde un equipo de cirujanos traumatólogos ya estaba siendo alertado y preparándose para su llegada. Mientras tanto, oficiales adicionales de la patrulla costera habían comenzado a acordonar la playa, colocando señales de advertencia sobre la presencia de tiburones. Un biólogo marino del Departamento de Protección Ambiental de Florida llegó poco después para evaluar la situación y recopilar datos sobre el ataque. Basándonos en la descripción de las heridas y el comportamiento reportado, estamos bastante seguros de que se trató de un tiburón martillo, explicó el biólogo a los oficiales presentes. Probablemente una hembra adulta, considerando el tamaño de las mordidas. Es inusual que esta especie ataque a humanos, pero no sin precedentes, especialmente en condiciones de baja visibilidad. ¿Deberíamos organizar una búsqueda para localizar y neutralizar al animal?, preguntó uno de los oficiales de la Policía Marítima. El biólogo negó con la cabeza firmemente. Absolutamente no. Los tiburones son parte esencial del ecosistema marino. Este fue un encuentro fortuito, no un comportamiento predatorio dirigido específicamente hacia humanos. Además, sería prácticamente imposible identificar al espécimen específico responsable. En su lugar, recomendó un cierre temporal de la playa para actividades acuáticas y una campaña informativa para recordar a la comunidad las precauciones necesarias al entrar al océano, especialmente durante el amanecer, el atardecer o la noche, cuando la actividad de los tiburones tiende a incrementarse. Los amigos de Alejandro fueron trasladados al hospital en un vehículo policial. Durante todo el trayecto, permanecieron en silencio, cada uno procesando a su manera los traumáticos eventos que acababan de presenciar. Diana sostenía su teléfono con fuerza, esperando noticias de los padres de Alejandro, a quienes había contactado inmediatamente después de llamar al 911. Miguel miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar en un borrón indistinto, mientras Pablo, todavía visiblemente afectado, mantenía la mirada fija en sus manos. En el Leeds Hospital Memorial de Halifax, el helicóptero aterrizó en el helipuerto ubicado en la azotea. Un equipo médico completo esperaba para recibir a Alejandro. Cirujanos, anestesiólogos, enfermeros especializados en trauma y un técnico de transfusiones con varias unidades de sangre O negativo, el tipo universal usado en emergencias cuando no hay tiempo para determinar el grupo sanguíneo específico del paciente. Alejandro fue trasladado directamente al quirófano, donde los médicos trabajarían contrarreloj para salvar su vida y, si era posible, su pierna. Las heridas eran extensas y profundas. El tiburón había causado daños significativos a los músculos, tendones y vasos sanguíneos de la pantorrilla y el muslo. Varias laceraciones requerirían docenas de puntos, y la pérdida de tejido en algunas áreas necesitaría injertos de piel. Los padres de Alejandro, María y Eduardo Vega llegaron al hospital 20 minutos después, sus rostros marcados por el terror y la incertidumbre. La noticia de que su hijo había sido atacado por un tiburón parecía tan surreal, tan imposible, que una parte de ellos esperaba que todo fuera un terrible error. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó María en español al personal de recepción, su voz temblorosa pero determinada. Alejandro Vega. Nos llamaron un tiburón. La enfermera de recepción, que afortunadamente hablaba español fluido, los condujo a una sala de espera privada donde un médico se reuniría con ellos para explicarles la situación. En el camino, se encontraron con los amigos de Alejandro, que acababan de llegar. El reencuentro fue emotivo. María abrazó a cada uno de los adolescentes, agradeciéndoles entre lágrimas por salvar la vida de su hijo. Miguel, con la camiseta todavía manchada con la sangre de su amigo, intentaba mantener la compostura mientras explicaba cómo habían logrado sacar a Alejandro del agua y aplicar presión en sus heridas hasta que llegó la ayuda profesional. Hicieron todo bien, les aseguró una enfermera que había pasado por la sala. Su rápida acción probablemente le salvó la vida. Estas palabras, aunque reconfortantes, también subrayaban la gravedad de la situación. No había garantías de que Alejandro sobreviviera a sus heridas y todos en aquella sala eran dolorosamente conscientes de ello. En el quirófano, los cirujanos trabajaban meticulosamente para reparar el daño. La operación duró más de 5
horas durante las cuales tuvieron que lidiar con múltiples complicaciones. La más grave fue una arritmia cardíaca provocada por el shock hipovolémico, que requirió intervención inmediata por parte del anestesiólogo. Está luchando, comentó el cirujano principal a su equipo mientras suturaba uno de los vasos principales que había sido dañado. Es joven y fuerte. Eso juega a su favor. Finalmente, a las 4:23 de la madrugada, Alejandro fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Había sobrevivido a la cirugía, pero las próximas 48 horas serían críticas. Los médicos habían logrado salvar su pierna, aunque el daño a los nervios y músculos era extenso. La recuperación, si llegaba a producirse completamente, tomaría meses, quizás años. El cirujano principal, Dr. Ramírez, se dirigió a la sala de espera donde la familia y amigos de Alejandro habían permanecido durante toda la noche. Sus expresiones de esperanza y miedo al verlo entrar le recordaron por qué había elegido esta difícil profesión. «La cirugía ha terminado», anunció, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Alejandro ha perdido mucha sangre y sus heridas son graves, pero hemos logrado estabilizarlo y reparar la mayor parte del daño. ¿Va a perder la pierna?», preguntó Eduardo con voz apenas audible. «Por ahora, hemos podido salvarla», respondió el doctor Ramírez. «Pero debo ser honesto, el daño es extenso. Habrá un largo camino de recuperación por delante y es posible que no recupere completamente la función de la pierna. Todo dependerá de cómo evolucione en los próximos días y de la rehabilitación posterior». Les explicó que Alejandro permanecería en coma, inducido al menos durante 24 horas, para permitir que su cuerpo comenzara a recuperarse del trauma. Después, reducirían gradualmente la sedación para evaluarlo neurológicamente. «¿Podemos verlo?», preguntó María. «Brevemente», concedió el médico, «pero deben prepararse. Está conectado a muchos equipos y su apariencia puede resultar impactante». Los padres de Alejandro fueron los primeros en entrar a la UCI. A pesar de la advertencia del médico, nada podría haberlos preparado para la visión de su hijo en aquella cama de hospital. Tubos y cables parecían emerger de cada parte de su cuerpo. Un ventilador mecánico controlaba su respiración, enviando aire a sus pulmones a través de un tubo insertado en su garganta. Múltiples bolsas de suero y medicamentos colgaban de 1.200 percheros metálicos junto a la cama, conectadas mediante vías intravenosas a sus brazos. Su pierna derecha, desde el muslo hasta el tobillo, estaba completamente vendada, con drenajes asomando en varios puntos para eliminar el exceso de fluidos y prevenir infecciones. Un monitor cardíaco emitía un pitido constante, la única indicación audible de que la vida persistía dentro de aquel cuerpo inmóvil. María se acercó temblorosa al lado de su hijo, acariciando suavemente su frente, una de las pocas partes de su cuerpo que no estaba conectada a algún aparato. Eduardo se mantuvo de pie junto a ella, una mano sobre el hombro de su esposa, la otra cubriendo su boca para contener un sollozo. «Mi niño», susurró María, «estamos aquí. Mamá y papá están aquí». La escena era desgarradora. Los padres, impotentes ante el sufrimiento de su hijo, solo podían ofrecer su presencia y amor, esperando que de alguna manera, a algún nivel, Alejandro pudiera sentirlos a su lado. Después de unos minutos, una enfermera les indicó amablemente que debían salir. Los amigos de Alejandro también tuvieron la oportunidad de verlo brevemente, una experiencia que marcaría sus vidas para siempre. Ver a su amigo, normalmente, tan lleno de vida y energía, reducido a ese estado de vulnerabilidad absoluta, era una lección brutal sobre la fragilidad de la existencia humana. En las horas y días siguientes, la noticia del ataque se extendió rápidamente por la comunidad local y más allá. Los medios de comunicación locales cubrieron extensamente el incidente, entrevistando a expertos en comportamiento de tiburones y a autoridades de seguridad marítima. El caso recibió atención nacional cuando una cadena importante de noticias lo mencionó en su segmento sobre seguridad en playas, dada la aproximación de la temporada turística. New Smyrna Beach, ya conocida como un punto caliente para encuentros con tiburones, implementó medidas adicionales de seguridad, incluyendo vigilancia aérea durante las horas de mayor actividad en la playa y la distribución de folletos informativos sobre precauciones a tomar para minimizar riesgos. Para Los Vegas, sin embargo, estas medidas llegaban demasiado tarde. Su único hijo luchaba por su vida en una cama de hospital y su futuro permanecía incierto.
Durante las primeras 48 horas, se turnaron para mantener vigilia junto a su cama, hablándole constantemente aunque no pudiera responder, leyéndole sus libros favoritos, poniendo su música preferida a través de audífonos, cualquier cosa que pudiera alcanzarlo a través de la barrera de la sedación. Al tercer día, los médicos comenzaron a reducir gradualmente los sedantes. Este era un momento crucial. Permitiría evaluar si Alejandro había sufrido daño cerebral debido a la pérdida masiva de sangre y el consecuente periodo de oxigenación reducida al cerebro. La familia y amigos contenían la respiración mientras esperaban signos de conciencia. Las horas pasaban con una lentitud exasperante. Primero notaron pequeños movimientos de sus dedos, luego un fruncimiento de ceño, indicaciones de que su cerebro comenzaba a reactivarse. Finalmente, hacia el atardecer, Alejandro abrió los ojos por primera vez desde el ataque. Su mirada era confusa, desorientada por los días de sedación y el trauma sufrido. No podía hablar debido al tubo de ventilación que todavía asistía su respiración, pero sus ojos se movieron lentamente, escaneando la habitación hasta fijarse en el rostro de su madre. María lloró de alivio, sosteniendo gentilmente la mano de su hijo. «Estás de vuelta», susurró. «Estás a salvo». En los días siguientes, Alejandro fue desconectado gradualmente del ventilador y pudo comenzar a comunicarse, aunque hablar resultaba doloroso debido a la irritación causada por el tubo endotraqueal. Sus primeras palabras coherentes fueron una pregunta sobre sus amigos, preocupado de que alguno de ellos hubiera resultado herido mientras lo rescataban. Cuando Miguel, Pablo y Diana pudieron finalmente hablar con él, fue un momento agridulce. La alegría de verlo consciente se mezclaba con la culpa que sentían por haberlo dejado solo en el agua aquella noche. «No fue culpa de ustedes», les aseguró Alejandro con voz ronca. «Fue mi decisión quedarme. Ustedes me salvaron la vida». A medida que su condición física se estabilizaba, los médicos comenzaron a prepararlo para la siguiente fase de su recuperación. Las heridas empezaban a cicatrizar, pero el daño a nervios, músculos y tendones requeriría una rehabilitación intensiva. También se hizo evidente que necesitaría apoyo psicológico para procesar el trauma experimentado. Las primeras sesiones con la psicóloga del hospital, doctora Navarro, fueron difíciles. Alejandro alternaba entre periodos de negación, ira y profunda tristeza. Los ataques de pánico eran frecuentes, especialmente durante la noche, cuando las luces se apagaban y los sonidos del hospital se asemejaban, en su mente alterada por el trauma, al rumor de las olas. «Lo que estás experimentando es completamente normal», le aseguró la doctora Navarro durante una de sus sesiones. «Has pasado por un evento extremadamente traumático. Tu cerebro está tratando de procesarlo y protegerte al mismo tiempo». Le explicó que estaba sufriendo de trastorno de estrés postraumático, TEPT, una respuesta natural a situaciones que amenazan la vida. Los flashbacks, pesadillas, ansiedad extrema y cambios de humor eran todos síntomas típicos. Incluso, el miedo al agua que estás sintiendo ahora es una respuesta adaptativa de tu cerebro. Continuó. Está tratando de mantenerte alejado de lo que identifica como una fuente de peligro. Esta última parte resultaba particularmente dolorosa para Alejandro. El océano había sido su refugio, su pasión, una parte fundamental de su identidad. Ahora incluso la mención del mar desencadenaba en él una respuesta física de pánico, sudoración, taquicardia, dificultad para respirar. «¿Crees que algún día podré volver a surfear?», preguntó durante una sesión, la pregunta que había estado evitando hacer. La doctora Navarro consideró su respuesta cuidadosamente. «No puedo predecir el futuro, Alejandro, pero he trabajado con muchos sobrevivientes de traumas similares y te puedo decir que la resiliencia humana es asombrosa. Con el tiempo y el trabajo adecuado, muchas personas logran reconciliarse con sus miedos». No era una promesa, pero era suficiente para mantener viva una pequeña llama de esperanza. La rehabilitación física era igualmente desafiante. 10 días después del ataque, Alejandro fue transferido a un centro de rehabilitación especializado. Ahí comenzó el arduo proceso de reaprender a usar su pierna derecha. El daño a los nervios resultaba en episodios de dolor neuropático intenso, mientras que los músculos dañados y tendones reparados limitaban severamente su movilidad. Sus primeras sesiones de fisioterapia fueron ejercicios de fortalecimiento básicos y estiramientos suaves para prevenir contracturas. Incluso estos movimientos simples resultaban agónicamente dolorosos y frustrantes
para alguien que hasta hace poco podía ejecutar maniobras complejas sobre una tabla de surf entre olas de 1,5 metros. Paciencia, le recordaba constantemente su fisioterapeuta Roberto. Tu cuerpo necesita tiempo para sanar. Cada pequeño progreso es una victoria. Roberto, un exnadador profesional que había sufrido su propia lesión incapacitante años atrás, entendía mejor que nadie la frustración de Alejandro. Había diseñado un programa de rehabilitación que incorporaba elementos que recordaban al surf, ejercicios de equilibrio en superficies inestables, fortalecimiento del core y movimientos que imitaban el paddling y los pop-ups, adaptados a las limitaciones actuales de Alejandro. Estamos reconstruyendo tu base, explicaba. Incluso si no puedes volver al agua inmediatamente, estarás preparando tu cuerpo para cuando estés listo mental y emocionalmente. A las 3 semanas del ataque, Alejandro dio sus primeros pasos sin ayuda de muletas. Fueron temblorosos e inseguros, acompañados de dolor, pero representaron un hito significativo en su recuperación. Sus padres grabaron el momento y lo compartieron con sus amigos, quienes habían estado visitándolo regularmente, trayendo tareas escolares, noticias y, lo más importante, normalidad a un mundo que se había vuelto irreconocible para Alejandro. Sin embargo, por cada progreso físico, parecía haber un retroceso emocional. Las pesadillas continuaban atormentándolo casi cada noche, imágenes vívidas del tiburón emergiendo de las profundidades, la sensación de dientes desgarrando su carne, el frío paralizante del miedo. A veces, en estas pesadillas, sus amigos también eran atacados mientras intentaban salvarlo, o él se quedaba solo en medio del océano, incapaz de alcanzar la orilla, mientras el agua a su alrededor se teñía de rojo. Su aversión al agua se había vuelto tan severa que incluso las duchas resultaban traumáticas, requiriendo que se bañara con agua mínima y dejando la puerta abierta para combatir la sensación de claustrofobia. Las imágenes de océanos o incluso piscinas en televisión podían desencadenar ataques de pánico. La doctora Navarro continuaba trabajando con él, utilizando técnicas de terapia cognitivo-conductual y EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, un tratamiento específico para trauma. Lentamente, Alejandro comenzaba a desarrollar herramientas para manejar sus síntomas de TPT, aunque el camino sería largo. Una estrategia particularmente efectiva fue la escritura terapéutica. Alejandro comenzó a llevar un diario donde registraba no solo sus experiencias diarias durante la recuperación, sino también sus recuerdos del ataque, sus miedos, pesadillas y gradualmente sus esperanzas para el futuro. Escribe lo que no puedes decir en voz alta, le había sugerido la doctora Navarro. A veces poner las palabras en papel es el primer paso para procesar lo que ha ocurrido. Una entrada particularmente reveladora, escrita aproximadamente un mes después del ataque, decía: «Hoy Roberto me preguntó cuándo creo que estaré listo para ver el océano nuevamente. No supe qué responder. Una parte de mí añora el mar como si fuera un amigo perdido. Otra parte está convencida de que nunca podré acercarme a una playa sin colapsar. ¿Cómo puedo extrañar tanto algo que ahora me aterroriza? ¿Es posible amar y temer algo al mismo tiempo?». Esta reflexión marcó un punto de inflexión en su proceso terapéutico. La doctora Navarro lo ayudó a explorar esta dualidad, a reconocer que sus sentimientos contradictorios eran válidos y parte natural del proceso de sanación. A los 2 meses del ataque, Alejandro recibió una visita inesperada. David Torres, un surfista profesional de origen puertorriqueño que se había enterado de su historia a través de la comunidad surfista local. David había sobrevivido a su propio encuentro con un tiburón blanco 5 años antes, durante una competencia en Sudáfrica, una experiencia que casi termina con su carrera y su vida. «No vengo a decirte que todo estará bien mañana», le dijo David durante su conversación. «Sería mentira. Lo que te pasó fue real y terrible y te ha cambiado. Pero puedo decirte, basado en mi propia experiencia, que puede haber un después. Un después diferente, cierto, pero uno donde el miedo no define cada aspecto de tu vida». El relato honesto de David sobre su propio proceso de recuperación, las pesadillas que todavía ocasionalmente lo visitaban y cómo eventualmente había logrado regresar al agua, primero en piscinas, luego en aguas tranquilas y finalmente en el océano abierto,
ofreció a Alejandro algo que hasta entonces había sido esquivo: un mapa hacia un futuro posible donde el surf podría, quizás, formar parte nuevamente de su vida. «No tienes que decidir hoy si volverás a surfear», concluyó David, «ni mañana ni el mes que viene. Tu único trabajo ahora es sanar, día a día, a tu propio ritmo». Inspirado por esta visita, Alejandro comenzó a incorporar elementos de su antigua pasión en su proceso de recuperación. Colocó su tabla de surf dañada, que había sido recuperada después del ataque, en un rincón visible de su habitación, no como un recordatorio del trauma, sino como símbolo de un posible reencuentro futuro. Comenzó a ver documentales sobre oceanografía y biología marina, específicamente sobre tiburones, como parte de su exposición controlada, siempre en compañía de algún familiar o amigo y con técnicas de relajación a mano en caso de ansiedad. Este enfoque educativo tenía un propósito terapéutico. Entender mejor a los tiburones ayudaba a Alejandro a contextualizar su experiencia. Aprendió que los ataques como el suyo eran extremadamente raros, generalmente casos de identidad equivocada, donde el tiburón confundía a un surfista con su presa natural. El conocimiento no eliminaba el miedo, pero le daba forma y límites, haciéndolo más manejable. A los 3 meses, los médicos consideraron que la recuperación física de Alejandro había progresado lo suficiente como para permitirle regresar a la escuela a tiempo parcial. Era un paso importante hacia la normalización de su vida, pero también un desafío significativo. ¿Cómo encajaría nuevamente en un entorno que ahora le parecía alienígena? ¿Cómo manejaría las preguntas, las miradas, la inevitable curiosidad de sus compañeros? Su primer día de regreso fue abrumador. A pesar de los esfuerzos de la administración escolar para preparar a los estudiantes y profesores, Alejandro se sentía como un espécimen en exhibición. Los pasillos parecían caer en silencio cuando pasaba cojeando con su bastón, seguido por susurros apenas disimulados. Algunos compañeros lo saludaban efusivamente, casi exageradamente, mientras otros parecían evitar el contacto visual, inseguros de cómo actuar. Las clases de educación física, antes sus favoritas, ahora eran un recordatorio doloroso de sus limitaciones actuales. Mientras sus compañeros corrían y saltaban, él realizaba ejercicios modificados bajo la supervisión del profesor, sintiendo a veces la amargura de la envidia, otras veces la tristeza de la pérdida. Sin embargo, gradualmente, la novedad de su situación comenzó a diluirse. La rutina escolar, inicialmente tan extraña, poco a poco volvió a sentirse familiar. Sus amigos cercanos, especialmente Miguel, Pablo y Diana, actuaban como un escudo protector en los días más difíciles y como un puente hacia la normalidad en los mejores. Fue Diana quien, 4 meses después del ataque, le propuso un desafío que cambiaría el curso de su recuperación. Un atardecer, mientras estudiaban juntos en la casa de Alejandro, ella mencionó casualmente que la clase de biología estaba organizando una excursión al acuario de Marineland para un proyecto sobre ecosistemas costeros. «Deberías venir», sugirió con una naturalidad que contrastaba con la gravedad de lo que estaba proponiendo. «Tienen una exhibición nueva sobre tiburones que incluye un martillo juvenil». La mera sugerencia desencadenó en Alejandro una respuesta física inmediata. Palmas sudorosas, pulso acelerado, esa familiar sensación de opresión en el pecho. Diana, notando su reacción, se disculpó rápidamente. «Lo siento, fue una idea estúpida. Olvida que lo mencioné». Pero esa noche, mientras intentaba dormir, Alejandro no podía dejar de pensar en la propuesta. La idea de estar en el mismo espacio que un tiburón martillo, incluso con el grueso cristal del acuario como barrera, parecía simultáneamente aterradora e irresistible. ¿Sería posible mirarlo a los ojos sin desmoronarse? ¿Podría estar cerca de un espécimen vivo de la criatura que casi termina con su vida? Después de una noche de reflexión, compartió estas dudas con la doctora Navarro durante su sesión semanal. Ella escuchó atentamente, sin presionar ni desalentar. «Podría ser una experiencia transformadora», señaló cautelosamente. «Ver a estos animales en un entorno controlado, aprender sobre ellos desde una posición de seguridad, pero solo si te sientes preparado. No hay prisa». Tras considerarlo durante días, finalmente tomó su decisión. Iría a la excursión, pero con condiciones. La doctora Navarro lo acompañaría como apoyo profesional,
y tendría completa libertad para retirarse en cualquier momento si la ansiedad se volvía inmanejable. El día de la visita al acuario amaneció claro y fresco, un perfecto día de principios de invierno en Florida. Alejandro apenas había dormido la noche anterior, alternando entre la determinación y el arrepentimiento por haber aceptado el desafío. Sus padres, aunque apoyaban su decisión, no podían ocultar su preocupación. «Estamos orgullosos de ti», le dijo su padre mientras lo llevaba al punto de encuentro con el resto de la clase. «Pase lo que pase hoy, recuerda eso». La primera parte de la excursión transcurrió sin incidentes. Alejandro se mantuvo cerca de sus amigos, escuchando las explicaciones de los guías sobre diversos ecosistemas marinos, tratando de concentrarse en el aspecto educativo de la visita. La doctora Navarro permanecía discretamente cerca, observando sus reacciones, pero dándole espacio para procesar la experiencia a su propio ritmo. Finalmente, el grupo llegó a la nueva exhibición de tiburones. Un letrero anunciaba: «Depredadores del océano, guardianes del equilibrio marino». La entrada era un túnel transparente que pasaba a través de un enorme tanque donde varias especies de tiburones nadaban libremente. Alejandro se detuvo en la entrada, su corazón martilleando contra su pecho. Miguel a su lado le puso una mano en el hombro. «Podemos saltarnos esta parte si quieres», ofreció en voz baja. Alejandro negó con la cabeza. «Necesito hacer esto», respondió, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. Con pasos lentos y deliberados, entró en el túnel. El agua azul que lo rodeaba creaba una atmósfera casi onírica. Varios tiburones nodriza y tiburones de arrecife nadaban perezosamente alrededor, aparentemente indiferentes a los visitantes humanos. Alejandro los observaba con una mezcla de temor y fascinación, sorprendido por la gracia de sus movimientos, y entonces lo vio, en el extremo más alejado del túnel, nadando con movimientos elegantes y precisos, un joven tiburón martillo de aproximadamente 1,5 metros de longitud. Era considerablemente más pequeño que el que lo había atacado, pero la característica forma de T de su cabeza era inconfundible. Alejandro se detuvo abruptamente, incapaz de avanzar o retroceder. Su respiración se volvió superficial y rápida, y un zumbido familiar comenzó a llenar sus oídos, señales inconfundibles de un ataque de pánico inminente. La doctora Navarro se materializó instantáneamente a su lado. «Respira conmigo», instruyó en voz baja pero firme. «Inhala por la nariz 4 segundos. Mantén 4 segundos. Exhala por la boca 6 segundos». Alejandro se obligó a seguir el patrón de respiración, anclándose en el sonido de la voz de la terapeuta. Lentamente, el pánico comenzó a retroceder, no desapareciendo completamente, pero volviéndose manejable. Con cada respiración controlada, algo inesperado comenzó a ocurrir. En lugar de ver al tiburón como el monstruo de sus pesadillas, Alejandro empezó a observarlo con nuevos ojos. Notó la perfección hidrodinámica de su forma, la manera en que su cuerpo parecía fundirse con el agua circundante, la inteligencia que se intuía en sus movimientos precisos. No vio malicia en aquella criatura, ni sed de sangre, ni intención de dañar. Vio simplemente un animal perfectamente adaptado a su entorno, siguiendo los imperativos de su naturaleza, tal como él mismo había seguido los suyos aquella noche en que el surf lo llevó al camino del tiburón. «Es hermoso», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo con esta observación. La doctora Navarro sonrió levemente. «Sí, lo es», coincidió. «¿Quieres continuar o prefieres tomar un descanso?» Alejandro consideró la pregunta por un momento. «Quiero quedarme un poco más», decidió finalmente. Permaneció en ese punto del túnel durante casi 15 minutos, observando al tiburón martillo, mientras sus compañeros continuaban el recorrido. Diana se quedó a su lado sin decir palabra, respetando la importancia del momento. La doctora Navarro permanecía cerca, pero permitiéndole procesar la experiencia por sí mismo. Cuando finalmente se apartó para continuar con el resto de la visita, algo había cambiado sutilmente en su interior. El miedo no había desaparecido por completo, quizás nunca lo haría, pero había comenzado a transformarse en algo más complejo: respeto, asombro, incluso una nueva forma de conexión con el océano y sus habitantes. Esa noche, escribió en su diario: «Hoy miré a los ojos de un tiburón martillo sin desmoronarme. No era el mismo que me atacó, pero era de la misma especie.
el mismo diseño básico perfeccionado a través de millones de años de evolución. No vi maldad en él, solo la indiferente perfección de la naturaleza. Quizás lo que ocurrió aquella noche no fue personal, no fue un ataque en el sentido humano, fue simplemente un encuentro entre dos mundos que no estaban destinados a intersectarse de esa manera. Este momento marcó un punto de inflexión en su recuperación. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a abordar su trauma no como una batalla contra un enemigo externo, el tiburón, el océano, sino como un proceso de integración y aceptación de una experiencia que, aunque terrible, ahora formaba parte de su historia personal. A los 5 meses del ataque, su fisioterapeuta Roberto sugirió una nueva fase en su rehabilitación física, terapia acuática en piscina. La idea era utilizar la flotabilidad y resistencia del agua para fortalecer sus músculos sin la presión completa del peso corporal. Era un paso lógico desde el punto de vista médico, pero representaba un enorme desafío psicológico. La primera sesión fue extremadamente difícil. Apenas poner el pie en el agua de la piscina desencadenó una cascada de recuerdos traumáticos, la sensación de indefensión mientras el tiburón lo arrastraba bajo la superficie, el sabor a sal y sangre, el frío que se extendía por su cuerpo mientras el shock se instalaba. Pero con el apoyo constante de Roberto y utilizando las técnicas de manejo de ansiedad que había aprendido, Alejandro logró completar la sesión inicial. Las siguientes fueron gradualmente más fáciles, y pronto descubrió que el agua, lejos de ser solo un desencadenante de miedo, podía ser también un medio de sanación, aliviando la presión sobre sus articulaciones y permitiéndole movimientos que todavía resultaban difíciles en tierra. 6 meses después del ataque, llegó otro momento decisivo, una invitación de Miguel para acompañar al grupo a la playa durante el fin de semana. No para nadar o surfear, simplemente para estar allí, para sentir la arena bajo los pies y escuchar el rumor de las olas. Tomaremos sol, comeremos pizza y hablaremos de tonterías como antes, propuso Miguel. Sin presiones. Si en algún momento te sientes incómodo, nos vamos. Alejandro consultó con la doctora Navarro, quien consideró que podría estar preparado para este paso, siempre que establecieran un plan claro para manejar la ansiedad y se sintiera en control de la situación en todo momento. El día acordado, Alejandro se encontró de nuevo frente al océano por primera vez desde el ataque. Habían elegido deliberadamente una playa diferente a New Smyrna, un lugar sin conexiones directas con el trauma, aunque igualmente en la costa este de Florida. La sensación fue abrumadora. El sonido de las olas, el olor a sal, la vastedad azul extendiéndose hasta el horizonte, todo desencadenó una tormenta emocional en su interior. Miedo, sí, pero también un anhelo inesperado. Un reconocimiento de cuánto había extrañado este lugar que una vez fue su santuario. Se sentó en la arena, a una distancia segura del agua, rodeado por sus amigos. Nadie mencionó el ataque o presionó para que se acercara más a la orilla. Simplemente existieron juntos en ese espacio, como tantas veces lo habían hecho antes. Hacia el final de la tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Alejandro se levantó repentinamente. «Quiero acercarme un poco más», anunció. Su voz era firme, pero sus ojos revelaban su trepidación. Miguel se puso de pie inmediatamente. «Te acompaño». Juntos, caminaron lentamente hacia la orilla. Alejandro todavía cojeaba ligeramente, un recordatorio físico permanente del ataque. Se detuvieron donde las olas apenas lamían la arena. El agua fría tocó los dedos de sus pies y retrocedió, un saludo tentativo del océano. Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que los sonidos y olores lo envolvieran. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ya no lo controlaba completamente. A su lado, Miguel permanecía en silencio, un ancla en la realidad presente. «No sé si alguna vez volveré a surfear», dijo finalmente Alejandro, abriendo los ojos para contemplar el horizonte, «pero creo que algún día podré nadar de nuevo». La declaración, simple pero profunda, resumía su viaje hasta ese momento, no una recuperación completa, no un retorno al estado anterior al trauma, sino la construcción de una nueva relación con el océano, con sus miedos y consigo mismo. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo y el mar con tonos de naranja y púrpura, Alejandro pensó en el tiburón que había cambiado su vida para siempre. ¿Dónde estaría ahora? ¿Seguiría nadando en las aguas frente a New Smyrna?
o habría migrado a otras regiones, siguiendo patrones ancestrales dictados por instintos que los humanos apenas comenzábamos a comprender. No sentía odio hacia la criatura. Con el tiempo y la distancia emocional, había llegado a entender que el tiburón no era un villano en su historia, simplemente otro ser vivo, siguiendo los dictados de su naturaleza. El ataque no había sido personal, fue simplemente una colisión trágica entre dos mundos diferentes. Esta comprensión no hacía desaparecer el trauma ni las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, que ahora llevaba consigo, pero ofrecía un marco para integrar lo ocurrido en una narrativa más amplia, una que permitía espacio tanto para el miedo como para la esperanza, tanto para la pérdida como para el crecimiento. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina de 1900, su casa mientras sus padres preparaban la cena, Alejandro revisó las fotos del día que Diana había compartido en su grupo de chat. Una en particular captó su atención. Él y Miguel de pie al borde del agua, el océano extendiéndose infinito ante ellos. En su rostro se podía ver claramente el conflicto emocional, pero también algo más. Determinación, quizás incluso paz. «Mamá, papá», llamó. «Creo que quiero aceptar esa beca para estudiar biología marina en Miami el próximo año». Sus padres intercambiaron miradas sorprendidas. La beca había llegado meses atrás, parte de un programa para estudiantes destacados en ciencias, pero Alejandro la había rechazado inicialmente, incapaz de imaginar un futuro académico y profesional tan íntimamente ligado al océano. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó Eduardo, acercándose a la mesa. «No hay prisa para decidir algo así». «Estoy seguro», respondió Alejandro. «No puedo dejar que lo que pasó determine todo mi futuro. Si no puedo volver al océano como surfista, tal vez pueda hacerlo como científico. Quiero entender mejor a los tiburones, contribuir a su protección y a la educación sobre ellos. Quizás así lo que me ocurrió tendrá algún sentido». María se unió a ellos, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Si es lo que realmente quieres, te apoyaremos, siempre». Esa noche, antes de dormir, Alejandro miró fijamente su tabla de surf dañada, la que había colocado en su habitación como un recordatorio constante. Las marcas de dientes en el borde eran cicatrices permanentes en la fibra de vidrio, igual que las cicatrices en su pierna eran marcas permanentes en su cuerpo. Pero ahora veía esas marcas de manera diferente, no solo como símbolos de trauma y pérdida, sino también como recordatorios de supervivencia y resiliencia. El sueño llegó más fácilmente esa noche, y por primera vez en muchos meses no soñó con el ataque. En su lugar, soñó con aguas claras y tranquilas, con el sentimiento de libertad que una vez había conocido deslizándose sobre las olas. El miedo seguía presente, una sombra en los bordes de su conciencia, pero ya no lo consumía completamente. El océano, que casi le había quitado la vida, ahora le ofrecía un nuevo propósito, un nuevo camino. Y mientras el tiburón martillo que lo había atacado continuaba su existencia en algún lugar de las profundidades, Alejandro Vega comenzaba a reconstruir la suya en la superficie, navegando las aguas turbulentas del trauma y la recuperación, hacia un horizonte incierto pero lleno de posibilidades. El desafío que enfrentaba era monumental: reconciliar su amor por el océano con el terror que ahora le inspiraba, honrar tanto su pasado como surfista, como su futuro potencial como biólogo marino, y quizás lo más difícil, aceptar que algunas heridas nunca sanarían completamente, que algunas cicatrices, tanto físicas como emocionales, lo acompañarían para siempre. Pero por primera vez desde aquella noche fatídica bajo la luna llena, Alejandro podía contemplar ese desafío no solo con miedo, sino también con un destello de la determinación que siempre lo había caracterizado. La última ola no sería la que casi terminó con su vida, sino la que aún estaba por venir, la que eventualmente lo llevaría de vuelta al abrazo del océano, transformado, pero no derrotado. Mientras tanto, en algún lugar de las profundidades, frente a la costa de Florida, un tiburón martillo continuaba su silenciosa travesía a través de las aguas oscuras, ajeno al impacto que había tenido en una vida humana, simplemente existiendo en perfecta armonía con la inmensidad del océano, que llamaba hogar